grabar. Ya. Otro mensaje es que ya tenemos casi listo la, el primer trabajo. Y si todo sale bien ahora, hoy día mismo en la tarde lo estoy subiendo. Por intermedio de los ayudantes, del WhatsApp y correo, nos vamos coordinando a ver si la fecha que había puesto originalmente les acomoda o la va a correr. Y ahora comenzaríamos con la presentación. Voy a compartir mejor la PPT, porque así me sale después el puntero láser. Ya. Chiquillas. ¿Dudas de lo que vimos en la mañana? Profe, yo tengo una duda, pero no es con la materia. ¿De cuánto van a ser los grupos para el trabajo? De 3 a 4 personas. Ah, ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado bien claro en la mañana? No, profe, todo bien en la mañana. Entonces, ahora vamos al punto que dije que íbamos a ver. El análisis AC. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando yo conectaba a un transistor una fuente de corriente continua, esta fuente me servía para polarizar las uniones, las junturas NP? En este caso, si omitimos la parte de la izquierda y de la derecha acá, es como el circuito por polarización de divisor de tensión que vimos en la mañana. Lo que hace es, por medio de este divisor de tensión, aproximado, porque igual está esta resistencia en paralelo, polarizar en forma directa la unión base-emisor, y a través de regular estas resistencias, eh, determino una corriente específica I B, de base, y eso conjunto con el parámetro beta me establece una corriente de colector y por ende una tensión colector-emisor. Y recordemos que esta resistencia de acá lo que hace es ayudarme a eh, compensar las variaciones del parámetro beta. Eso, si omitimos lo que está a la izquierda y a la derecha, es lo que está aquí. Esta fuente polarizando las uniones a través del circuito resistivo de aquí y de acá. Ahora, a esta configuración, yo le agrego una fuente AC, una resistencia y un condensador acá, y otro condensador aquí. ¿Ustedes vieron en análisis de circuitos el teorema de superposición? Sí. El método, ¿cierto? Sí. Sí, sí. ¿Y en qué consiste el método de superposición? Creo que consistía en ir apagando las fuentes de voltaje o de corriente.
Sí, pero faltó un poco de precisión, diría yo. Que uno puede resolver el circuito solamente con una fuente y eso, hacer lo mismo para todas las fuentes que hayan. Y luego el resultado para cada uno de los componentes va a ser la sumatoria de todos los resultados que tuvimos con Sí, cada fuente. exactamente. ¿Y por qué se cumple eso? Porque yo estoy seguro de que al analizar por cada fuente independientemente, después yo puedo simplemente llegar y sumar todo. Porque los circuitos son lineales. Eso. Ese es el punto que quería llegar. Felicitaciones, Matías, ¿cierto? Sí, gracias. Ese es el punto. Resulta que como estamos trabajando con fuentes que son generadores de señal en el fondo para esto, y estamos trabajando con aquí solamente resistencias, que la resistencia, la relación entre voltaje y corriente es simplemente V es igual a R por I. La relación entre el voltaje y la corriente es lineal. Entonces, eso me permite aplicar ese teorema de poder saber de que el efecto total va a ser igual a la suma de los efectos individuales. Ahora, sorpresa, aquí hay un condensador. Y aquí hay otro condensador. Consulta. ¿Podría asumir linealidad con el condensador también? Sí, sí, se debe poder hacer. Porque al final el condensador lo que hace es agregar eh, un factor, una derivada, pero eso no le quita la linealidad al circuito porque las derivadas también son lineales. Exactamente. Como la derivada es una operación lineal también, que en el fondo, recordemos de álgebra, para que sea algo lineal tiene que cumplir que alfa por la transformación uno más la transformación 2 sea igual a alfa por la transformación uno más alfa por la transformación 2. No sé si lo vieron con las mismas letras, pero ese es el efecto en el fondo. Entonces, la derivada cumple eso, la multiplicación por constante también, eh, y la bobina en teoría también, porque como es una integral, también va a cumplir el mismo efecto. Ahora, fíjense, un pequeño colorario, que asumimos linealidad porque estamos investigando las corrientes en el circuito, por los voltajes y corrientes en el circuito. Pero si yo hablo de potencias, ¿podré aplicar linealidad o no? No, ahí no. No. La potencia como tal, no, porque es una función cuadrática, que no es lineal. Ahora yo puedo calcular voltajes y corrientes y después para un elemento puntual multiplicar V por I y obtengo la potencia que necesito. Ahora, según el mismo también análisis de circuitos, ¿cómo es la impedancia de un capacitor? Así como menos J partido en 2pi frecuencia condensador. Eso, eso. Esa es en el fondo la impedancia desde el punto de vista alterno. Si mi frecuencia es cero, corriente continua, ¿cuánto es la impedancia de un capacitor? Infinita, como dice Iván. Bien, entonces si la impedancia es infinita eh, y nos vamos a este circuito de acá, la presencia de estos condensadores afectará o no cuando yo analizo desde el punto de vista de una fuente continua.
Sí, porque sería un... ah, Un circuito abierto. sería un Eso. circuito abierto. Sería un circuito abierto, por lo tanto sería, por ejemplo, con la resistencia en paralelo con un circuito abierto. Y acá también el transistor más la otra resistencia en paralelo con un circuito abierto. Entonces, desde el punto de vista del análisis desde esta fuente, de la fuente continua, no afecta. No afecta en el sentido de que me permiten aislar. Estos condensadores lo que están haciendo es aislar lo que está hacia la izquierda acá y hacia la derecha acá de este circuito. Así que todos los análisis que hicimos en la mañana, todos los comentarios que hicimos en la mañana, desde el punto de vista de la fuente de corriente continua, son igual de válidos. Ahora, citémonos desde el punto de vista de la fuente AC. Cuando analizo la fuente AC, ¿qué tengo que hacer con, primero, cuando analizaba con la fuente continua, yo volvía a la fuente AC igual a 0. Técnicamente esto se volvió un cortocircuito, pero como está este circuito abierto, no me afectaba. Ahora es al revés. Cuando analizo desde el punto de vista de la fuente alterna, hago la fuente continua a 0. En el fondo estoy llevando esto a tierra. Si estoy llevando esto a tierra, ahora el condensador ya no tiene un valor despreciable, ¿cierto? Tiene un valor que ustedes me dijeron 1 partido, o sea, perdón, menos J dividido omega C. Ahora, si yo diseño el condensador de tal forma que para la frecuencia de esta fuente, el valor 1 sobre J omega C sea muy pequeño, yo podría considerar el condensador como un cortocircuito. Entonces, un condensador tal que el valor 1 partido omega C sea muy pequeño en comparación a estas resistencias, va a ser un cortocircuito en alterna y un circuito abierto en continuo. Así que este condensador, la función que tiene junto con el de acá y el de acá, es de aislar el circuito de alterna con el de continua. Separar ambos circuitos para yo poder hacer un diseño más simple del amplificador, que ahí más adelante vamos a ver por qué le llamo amplificador. Ahora, después de esas asunciones, el circuito desde el punto de vista de la fuente alterna me queda así. Tengo la fuente alterna, la resistencia, que esta muchas veces representa la impedancia Thevenin de la misma fuente. Llego al nodo de base, la resistencia 1 que antes iba a VCC ahora va a tierra, la resistencia 2, que este era el divisor de tensión desde el punto de vista continuo, ahora también va a tierra. Si esta va a tierra y esta va a tierra, ¿cómo están en el fondo conectadas? En paralelo. En paralelo. Entonces, fíjense este pequeño detalle que uno a veces obvia cuando analiza el circuito someramente. Es extraño, pero desde el punto de vista continuo, y si yo
si yo desprecio este valor por ser muy alto, estas dos resistencias están en serie. Pero desde el punto de vista alterno, las dos resistencias están en paralelo. Entonces tengo que tener cuidado de asumir si es serio o paralelo dependiendo de qué tipo de análisis estoy haciendo. Espérese, en el caso de que el caso de que esa resistencia esté en serie es cuando RE es un valor muy alto. Es cuando beta más 1 por RE es muy alto. Ah, ya. Beta más uno, sí. Ya. Por eso, para mí es más sencillo asumir que están en serie, porque como beta en el fondo es entre 50 y 300, démosle valor, 300. 301 veces esta resistencia tiene que ser mucho mayor a la de acá. Para considerarlo yo efectivamente, despreciar esta y hacer que las dos estén en serie. Claro, si no cumplo ese criterio, tengo que considerar es el serie entre R1 y el paralelo de R2 y RE, y beta más 1 RE. ¿Profe? ¿Sí? Pero en caso de RE, como lo muestra ahí, también se puede ir por el lado del capacitor. ¿No sería en ese caso, eh, o sea, totalmente como, ¿cómo se diría? Despreciar más tiempo por el cortocircuito del capacitor que por el... Ah, ya. Esa duda tipo spoiler, porque venía un poquito más adelante, pero lo voy a explicar ahora. Lo que me están preguntando tus compañeros, a propósito, me perdí todos los nombres porque corrí un poco la imagen para acá para abrir bien eh, es que es la duda de ellos fue en el análisis serie. Cuando hago análisis serie, los condensadores son circuitos abiertos de impedancia infinita. Entonces, cuando son circuitos de impedancia infinita, esto se corta aquí, esto se corta acá y esto se corta acá. Entonces, ahí en ese caso, RE está, y está efectivamente en paralelo R2, pero RE multiplicada por un factor beta más 1. Si ese beta más 1 es mucho mayor a R2 en el circuito serie, yo puedo prescindir su valor y asumir esta malla como una malla seria, acá literalmente. Mejor, perdón, dije en el circuito serie, en el circuito continuo, yo puedo asumir esta malla en serie mientras beta más 1 RE sea mayor que a esto. Vuelvo a reiterar, en el circuito de continuo. Cuando cambio el análisis a alterna, estos condensadores pasan a ser idealmente un cortocircuito y esta fuente se va a tierra. Entonces ahí donde decía que estas dos que antes estaban entre comillas serie, ahora están en paralelo. Y si coloco este condensador acá, la RE también se va a ir a tierra. En un par de slides más les voy a explicar bien por qué a veces se agrega, perdón, disculpen, y otras veces no, este condensador. Pero por el momento quedémonos con la idea de que cuando estamos en alterna, los condensadores van a actuar como cortocircuitos. ¿Te aclaró un poco la duda de eso? Sí, sí, totalmente. Ya. Ahora, analizar este circuito así es un poco complejo, así que veamos cómo podríamos simplificar el modelo del transistor. Originalmente yo tengo esto. Tengo el transistor con los terminales base, emisor y colector. Y primeramente debería yo aplicar el modelo de Everts-Moll que les mostré en la mañana, con dos diodos y dos fuentes controladas. Pero de partida yo sé que por el análisis que hice anteriormente de continuo, que esta región de acá va a estar polarizada en directa
Por lo tanto, aquí puedo colocar el diodo y este de acá va a estar polarizado en inversa. Así que si está polarizado en inversa, en teoría no debería conducir. Y yo podría eventualmente eliminar este diodo. Y a la vez, si eliminé este diodo, eliminé IDC. Y por lo tanto puedo eliminar también esta fuente. Así que me quedaría un modelo más sencillo con un diodo y una fuente. Que es lo que está aquí. Un diodo y una fuente. Pero igual analizar el sistema con este diodo es un poco complicado, porque voy a tener que técnicamente hacer otra análisis de recta de carga y eso igual va a ser un poco más complejo. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase de diodos, en las clases de diodos, en un momento hablamos de modelos equivalentes del diodo? Y que dijimos de que el diodo yo podría aproximarlo por distintas, valga la redundancia, aproximaciones. Y una de esas corresponde a su resistencia interna más la fuente que polariza, que en el fondo representa su unión polarizada directa. A mí, la fuente de polarización directa, los 0,7 volts en el fondo, me conviene más ocuparlos son continuos. Entonces, como son continuos, cuando yo hago análisis AC, cortocircuito esa fuente continua del modelo, así que acá desaparece. Y me quedo con la resistencia interna del diodo. Y si ustedes recordarán más todavía, en el diodo nosotros veíamos que el diodo tenía una resistencia, que en el fondo la resistencia del diodo era la razón entre voltaje y corriente, que es una exponencial. Así que yo podía obtener un modelo instantáneo, que era la derivada de esa curva, un modelo DC, que era el valor en ese punto específico, la razón B por I en ese punto específico, o el valor AC, que era un delta B dividido en delta I en un tiempo determinado. Si estamos haciendo un análisis AC, adivinen cuál de esas resistencias creen ustedes que debería usar ahora. ¿Alguna idea por ahí? O... en el chat. No sé. Ya. Les voy a dar la pista, que estamos después del almuerzo y nos entiendan. Es la resistencia AC. Porque como aquí vamos a estar alimentando con una fuente AC, en el fondo se espera que la corriente por acá tenga una oscilación, voy a dejarla acá mejor, una oscilación en torno a un periodo, no un valor fijo. Entonces, por lo tanto, a mí me conviene saber ver en la curva del diodo, obtener una pendiente entre voltaje y corriente para un determinado delta de corriente y con eso obtener una resistencia AC. Por lo general, la mayoría de estos parámetros, cuando uno ocupa un transistor, vienen ya dados en las hojas de datos, porque dependen mucho de los componentes internos de la concentración de impureza y otros parámetros constructivos del mismo. Ahora, para yo diferenciar esta resistencia
que si se fijan está en emisor, pero es una resistencia, es un modelo aproximado de un fenómeno físico interno que está en el transistor. Yo la voy a representar con una R minúscula, E. En otros lados también la representan con una H minúscula, Fe. Pero es lo mismo. Pero recuerden que cuando yo hable de R minúsculas y también cuando nombre después H minúsculas, voy a estar refiriéndome a parámetros internos del transistor. Mientras que cuando yo mencione una R mayúscula, me voy a estar refiriendo a una resistencia externa de las como que yo compraba antiguamente en Casa Roger. Entonces, si aplico ese modelo, aproximando al diodo polarizado directo como una resistencia, me queda ya un modelo, me queda ya un sistema como los que ustedes vieron en análisis de circuitos, ya con una fuente dependiente de corriente, es una fuente de corriente dependiente de corriente y una resistencia. Elemento lineal, ganancia. Por lo tanto, puedo aplicar los teoremas clásicos de análisis de circuitos que vi en los ramos anteriores. ¿Dudas hasta el momento? Ya. Si no hay dudas, entonces sigamos. ¿Qué logro hacer con esto? Reemplazo en primer lugar este modelo en el circuito equivalente que me había resultado y queda algo así. Aquí puse, me estaba adelantando un paso. Disculpen, chicos. Resulta que este modelo acá todavía sigue siendo un poco más complejo para mí reemplazarlo directamente en el circuito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar una red de 3 puertos. ¿Qué consiste esto? Viendo esto como una caja negra, yo veo simplemente algo que tiene 3 terminales. Un terminal E, que está tanto a la entrada y a la salida. Un terminal B, que está a la entrada. Define la entrada entre B y E. Y define la salida entre C y E. Si yo veo desde B y E y conecto una fuente de entrada, voy a meter un voltaje acá, y este voltaje, ¿a quién va a alimentar? A esta resistencia, ¿cierto? Pero si se fijan, chiquillos, la fuente de voltaje va a entregar corriente a la base. Por lo tanto, la fuente externa entregaría una corriente en la base del transistor. Y esta resistencia interna está en el emisor del transistor. Así que en el fondo, la razón entre RE se relaciona directamente con BE y con la corriente de emisor. Pero yo sé que la corriente de emisor es beta veces más 1 por la corriente de base. Así que esta resistencia vista desde la entrada, como aquí la corriente de aquí es beta más 1 y B, en el fondo la resistencia es beta veces más 1 R. Y como beta es un valor grande, yo lo que hago es en el fondo aproximarlo por beta simplemente.
Así que yo digo que desde la entrada, este circuito es o sea, el transistor es simplemente una resistencia de valor beta veces RE. Y eso es todo lo que me interesa saber a mí de la entrada del transistor. Y desde el punto de vista de salida, yo veo que entre C y E hay conectada una fuente de corriente que vale beta veces IB. Y si quiero ser más preciso, puedo ir a las curvas del dispositivo y obtener la pendiente entre IC y BCE. Y eso me va a dar el 1 sobre la resistencia de salida, interna salida. Si es que quiero ser más preciso. Si desprecio esto y lo dejo abierto, estoy asumiendo que la impedancia de salida es infinita y por lo tanto las curvas en el fondo son rectas planas. Para valores muy alejados a esta curva, eso se cumple, pero para zonas en donde la pendiente no es tan despreciable, puedo agregar esta R0. Entonces partí de un modelo en donde tenía el transistor como símbolo, lo transformé a un diodo y una fuente de corriente, lo transformé a una resistencia y una fuente de corriente, y después esos mismos elementos los reorganicé para tener un modelo más sencillo que pueda yo reemplazar en un circuito. Este es el modelo con el que vamos a trabajar por el momento para el transistor. Ahora, si tomo este modelo y lo reemplazo en este circuito, lo que voy a obtener es esto. Perdón, me estoy adelantando un poquito. Reemplacémoslo en este circuito al principio. Lo que voy a obtener es esto. Voy a, primero, como decía, mandar la resistencia o sea, la VCC a tierra. Con eso estoy mandando la resistencia de base a tierra. Y estoy formando un paralelo entre la resistencia de base y el beta veces RE de la entrada del transistor. Y a la salida estoy formando un paralelo entre la resistencia de salida del transistor con la resistencia de colector. O sea, tanto esta resistencia se vuelve paralela a la entrada y esta paralela a la salida en el modelo AC. Ahora, aquí me conviene obtener la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Cómo lo hago? Yo sé que la impedancia de entrada en el fondo es RB en paralelo con beta veces R. Aquí, como todo en la vida, uno puede hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil. ¿Cómo quieren que lo analice ahora? De la manera fácil. Sí. Lo cual no implica que en algún momento no veamos lo difícil, pero ¿para qué partir con lo difícil si podemos iniciar con la manera fácil? De la manera fácil, yo podría tomar un criterio de diseño tal que RB, esta resistencia, sea mucho mayor que 10 veces BTR. Tomando ese criterio, diciendo que esta es
mucho mayor a beta RE, en el fondo cercano a 10 veces mayor, puedo asumir que la impedancia de entrada es beta veces RE. Para los que son más escépticos, después les voy a comentar el caso que ocurre cuando esto no se cumple. Y por otro lado, en la salida, también yo podría diseñar el circuito de tal forma que la resistencia de colector sea muchísimo más pequeña, en este caso que R0. Entonces, podría despreciar la resistencia de salida del transistor, me quedaría con RC. Bajo esos parámetros, la corriente de entrada, la corriente de base del transistor, va a ser aproximadamente la tensión de entrada dividido beta veces R. Y si yo desprecio a su vez esta resistencia, la salida, el voltaje de salida va a ser técnicamente, o sea, en el fondo va a ser la corriente de colector por la resistencia de colector. Y como estoy despreciando esta resistencia acá, la corriente de colector va a ser aproximadamente igual, perdón, la corriente de salida de acá va a ser aproximadamente igual a la corriente de colector del transistor. Y por lo tanto va a ser la tensión de salida RC por IC, y como IC era beta veces IB, y a su vez IB es BI sobre beta veces RE, con todas esas ecuaciones yo las puedo estructurar y obtener la relación entre el voltaje de salida dividido el voltaje de entrada. Ahora, si se fijan, la fuente de corriente está apuntando hacia acá. Entonces, si la corriente de entrada viene en este sentido, me fuerza a que la corriente de colector fluya hacia acá, porque la relación beta es positiva. Al ser positivo, eso implica que esto viene para acá, y por lo general cuando yo analizo resistencias, considero que el voltaje va de aquí para acá y la corriente va de acá para acá. Así que, considerando el real sentido de IC, eso va a forzar a que el voltaje de la salida sea negativo. Y al final, despejando y haciendo todos los reemplazos, quedó que la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada va a ser aproximadamente menos RC sobre RB. Los beta, este beta con este beta se cancelaron. A mí eso me conviene porque, como comentaba anteriormente, el beta igual es un parámetro sensible de la temperatura. Entonces no me conviene tenerlo expresado en las ecuaciones finales. Y además, por esta razón, también al circuito lo llamamos un amplificador. Porque si yo escojo, por ejemplo, una razón entre RC sobre RE, por ejemplo, 100 veces, quiere decir que a la salida voy a obtener un voltaje con la misma forma de la entrada, pero 100 veces mayor, y además invertido con signo. O sea, en el fondo lo que estoy haciendo es tomar una señal de valor muy pequeño y amplificarla a la salida. Eso es básicamente lo que hacen todos los circuitos que ustedes tienen, por ejemplo, en sus teléfonos o en sus computadores, los que están conectados a sus dispositivos de audio, toman señales que vienen de un valor muy bajo y los amplifican hasta
que tengan la amplitud necesaria, de tal forma que puedan excitar a las bobinas de los parlantes. O por ejemplo, si yo estoy midiendo con un sensor la temperatura, la presión, el voltaje o la corriente de un proceso, por lo general los sensores me entregan valores de voltaje muy pequeños. Y más encima tiene que atravesar distancias, entonces ese voltaje pequeño se va perdiendo. Así que la medición que a mí me llega es muy débil. Y mediante este tipo de circuitos yo puedo darle la amplitud necesaria para poder leerlo y después realizar otro tipo de procesos. También están en sus televisores, si es que ven televisores o escuchan radio, que para mí que ahora escuchan todo por internet, pero en los televisores antiguos, en las radios también, después de las antenas, también la información, después de haber viajado durante varios kilómetros en la atmósfera, llega con una amplitud muy débil, y mediante circuitos de este tipo, yo les doy la amplitud necesaria para poder procesarlas y transformarlas en información. Si se fijan, las aplicaciones son bastantes y de muy diversos índoles. Ahora, les voy a plantear una consulta. Creo que lo he comentado anteriormente, pero a veces es bueno ir reforzando estos conceptos. Si aquí yo llego con un voltaje pequeño y aquí salgo con un voltaje grande, ¿qué creen ustedes que ocurre entre la corriente de acá y la corriente de acá? La pregunta es, ¿tendría amplificación de corriente también o no? ¿O solo de voltaje? No, dice Iván. ¿Por qué crees que no, Iván? Es que no estoy bien seguro si lo que diga puede estar relacionado, pero yo asumo que cuando uno amplifica en cierta manera, porque lo estoy así como viendo muy así como macromente, en general cuando uno tiene un bajo voltaje y termina siendo elevado, es porque de alguna manera la corriente tuvo que... Ah, no, pues espere. Disculpa, no, creo que ahora que lo pienso puede que sea al revés. Sí, no, perdón. No, no, tienen toda la idea. A mí, Ah, de hecho, creo que si mantenemos las resistencias constantes y elevamos el voltaje, al mismo tiempo la corriente tendría que elevarse. Me parece que la corriente también tendría que elevarse. sí. Antes de responderte, Matías levantó la mano por aquí. No sé si quiere escribir o hablar. Yo quería, prefiero hablar. Sí, Em, dale, no. Iba a decir que eso igual dependía del valor de beta, porque por lo que tenía entendido, te había dicho que el valor de beta podría ir entre 0,9 y 0,95. En ese caso, la corriente debería bajar. Pequeña corrección, Martín. Matías, perdón. Sí, sí, Por el apellido te cambié el. Sí, sí. sí. A todo el mundo le pasa, así que tranquilo. Es alfa, es el que está Ah, entre alfa, tiene toda la 0,9 y razón. Sí. 0,95. Beta está entre 50 y 300. Ah, ya en ese caso sí se amplifica. Sí. Ya. ¿Por qué me gusta a mí a veces hacer este tipo de focus group? Porque son dudas que a mí me pasaron cuando yo estudié y
Y me gusta a mí aclararlas de un principio antes de seguir pasando materia. Cuando uno le hablan de amplificación suena al principio extraño, porque un principio que a uno siempre le enseñaron desde los primeros ramos de física es el de conservación de la energía, ¿cierto? Que dice que en el fondo yo no puedo crear energía de la nada. Eso es lo que se aplica, por ejemplo, cuando ustedes ven transformaciones en conversión y ven, por ejemplo, que tienen un transformador con una relación de voltios determinada, por ejemplo, de 10 a 1, quiere decir que ustedes reducen el voltaje en orden de 10, pero si lo ven desde el punto de vista de la corriente, la amplifican, de tal forma que el producto V por I a un lado y V por I al otro lado se mantenga constante. Omití el tema del coseno phi, asumamos que el coseno phi es 1, para hacer más sencillo el análisis. Pero básicamente, la energía que entra al transformador es la misma que la energía que sale del transformador. Pero, si vemos acá, yo analicé este circuito, hice las asunciones necesarias y llegué a esta relación. Pero aquí en ningún momento he hablado de corriente. Entonces, técnicamente, yo tomo una corriente, o sea, con esto acá, ejemplo, otra resistencia de carga, si quiero, o en esta misma, mido su corriente va a estar en el fondo, va a ser como voltaje dividido en resistencia. Y eso no afecta en nada no afectaría esta ganancia de acá, porque esta ganancia la obtuve a través de hacer el análisis de circuito. Así que técnicamente, yo también estaría amplificando corriente. Y si quiero saber el valor exacto, y lo vamos a ver más adelante, tendré que obtener la razón entre IB e IC, perdón, entre II e IC acá, para obtener la ganancia de corriente. Pero aquí yo sé que incluso que IB e IC es entre 50 a 300 veces IB. Así que por lo tanto, entre II, si yo desprecio esta resistencia de acá, que es lo que estoy haciendo aquí, yo podría decir que II es prácticamente IB, así que aquí prácticamente la corriente de salida sería aproximadamente beta veces o entre 50 a 300 veces la corriente de entrada, y además estoy amplificando el voltaje. Entonces estoy amplificando voltaje y estoy amplificando corriente. Por lo tanto, desde el punto de vista matemático, estoy amplificando potencia. Pero cuando yo estudié, me hice esta pregunta, decía yo, pero no se supone que hay un principio que dice que no puedo crear energía, pero si amplifico potencia, yo sí amplifico energía. Entonces la duda es, ¿de dónde está saliendo esa energía extra que está apareciendo acá, que tiene que aparecer de algún lado? Pero la duda es, ¿de dónde sale? ¿De la Tierra? No. No, casi. Porque De la de los fragmentos P del mismo transistor. no. Si fuera así, sería súper genial porque ahí yo tendría pequeños elementos que me aportan energía y podrían montar un generador de energía infinita y no estaría haciendo la clase, la habría vendido a alguna empresa y me habría hecho millonario. Pero lamentablemente no fue así. Volvamos un poquito más atrás. ¿Qué otro elemento había en el circuito que yo removí para hacer este análisis? ¿Los condensadores? Otro más, que aporta energía.
Voy a retroceder. A ver si les da pista por ahí. De hecho, está en la pantalla. Voy a ver si alguien se da cuenta. Iván contestó por acá y tiene toda la razón. La fuente continua. Recuerden, felicitaciones Iván, de que yo para hacer este análisis apliqué superposición y eliminé la fuente continua y la mandé a tierra. Pero eso es una estrategia que yo hago para hacer análisis. Pero físicamente está. ¿Y cómo yo sé que está? Porque en el fondo la fuente continua es la que está aportando la potencia necesaria para que a la salida yo pueda tener amplificación tanto de voltaje de corriente respecto a la entrada. Entonces, viendo desde el punto de vista bien macro, el transistor lo que hace es tomar energía de la fuente continua y replicar la tensión que le llega a la entrada, que es una tensión muy débil, y amplificarla, ocupando con ello la energía de la corriente continua, perdón, de la fuente continua. Entonces, para alguien como un usuario externo a mí, por ejemplo, que yo ocupo la televisión, ocupo la radio, y no me interesa de dónde salen las cosas, yo sí veo que estoy entrando con algo débil y saliendo con algo fuerte, o sea, estoy amplificando. Pero ¿cómo lo estoy haciendo? A través de una fuente externa que está polarizando mis uniones y les está entregando la energía necesaria para que puedan realizar esa conversión. Pero con la desventaja de que debido a los sentidos de las corrientes, además de amplificar, me la está invirtiendo. Profe, se refiere como a un punto de vista más matemático, como a ponderar la señal de entrada por cierto factor de la fuente continua, algo así, Perdón, ¿a qué te refieres con ponderar? como multiplicar. Sí, en el fondo yo desde el punto de vista AC, yo lo que estoy haciendo es multiplicar por esta razón el voltaje de entrada. Y por ende, al multiplicar el voltaje y conectar una carga X, también estoy aumentando la corriente. Disculpe, profesor, ya van a ser las Sí. 3:20. Sí, muchas gracias. Acababa de mirarlo, de hecho, pero está terminando de aclarar la duda. ¿Quedó claro lo que me preguntaste? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene otras dudas? Profe, mi pregunta así bien corta, rápida, es, ¿entonces va a subir toda la clase ahora? Sí, o sea, en realidad me faltaba solo una clase por subir, que la subí en el break que tuvimos. Me faltaría subir esta clase, que mientras ustedes estén en ayudantía yo la voy a subir. Y lo que voy a hacerle, hemos conversado al principio de la clase, les voy a cambiar el nombre que sean día y fecha, pero día y mes, les voy a poner mes y día para que les aparezcan en orden y sea más fácil que ustedes puedan recurrir a las últimas, o sea, a la que ustedes quieran ver, en vez de estarla buscando una por una. Ya vale, eso nomás, profe. Gracias. Chiquillos, la próxima clase vamos a ver más circuitos de estos porque por el momento analizamos solamente un circuito correspondiente al de continua y le metimos una fuente alterna. Nos faltan ver los otros circuitos y ver cómo la presencia de esos otros parámetros y esas otras configuraciones van a afectar a este valor de ganancia, que en algunos casos la van a hacer más grande, otros más pequeño, otros van a modificar el signo y vamos a ver qué efectos tiene.
Y si nos va bien, nos cunde harto en la próxima clase, en el primer bloque. El próximo en la tarde vamos a ver otro dispositivo que se llama MOSFET, transistor MOSFET, que hace este mismo efecto, pero con otros principios. ¿Esa es Profesor, ¿Sí? entonces, referente al ADP, ¿cuándo vamos a, o cuál sería la fecha tentativa que podríamos poner ¿De entrega, dices tú? de entrega? Sí. Nosotros habíamos dicho originalmente el día 4 de... el viernes 4 de junio, que sería el viernes de la semana que viene, ¿cierto? Pero estamos la semana que viene ya deberíamos tener, yo a lo menos tengo varios informes que tengo que entregar la semana que viene. Al menos yo. Les propongo algo. Como igual tenemos otra clase entre medio, les propongo si entre el día de la noche, mañana, en la mañana, subo ese BP y ustedes lo ven y la próxima clase conversamos y me dicen si se creen en condiciones de entregarlo para ese viernes o lo dejamos para la semana que viene después. Se hace, va a dejar, el miércoles va a entregarla recién el ADP y el viernes se entrega. En caso de que no haya problemas. O sea, el ADP lo tenemos casi listo, si lo terminamos hoy día a la tarde. Hoy día a la La tarde lo semana subo. que viene, o sea, la semana que viene, Conversemos. ya, para entregar la fecha en condiciones. Si es que ustedes se sienten en condiciones o si quieren correr. Ya. A mí me parece bien. Ahí conversen entre ustedes y me avisan o por correo de si están de acuerdo o si no le comentan a los ayudantes y ellos conversan conmigo. Por si acaso los grupos son de 3 a 4. No es 3 así exacto el número fijo. Ya. Entonces, si no hay nada más que conversar, me despido, chiquillos, chiquillas. Cuídense. Que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias por Profe, todo. gracias. Nos vemos, profesor. Que les vaya bien. Chao, profe.